Una recuperación larga. Ya vamos a empezar esto, a ver. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, en compañía del equipo de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Erin Farrell, ella es terapeuta cognitivo-conductual y terapeuta familiar. Buenos días, Erin, bienvenida. Hola, buenos días. También está con nosotros la maestra Claudia Guillamont, ella es terapeuta familiar y especialista en temas de violencia. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Y también está con nosotros la maestra Mercedes Navarro, ella es tanatóloga y especialista en mindfulness. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Buen día a todos. Como siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Y el día de hoy vamos a platicar un poco de detectando depredadores infantiles clave para la protección, un tema difícil, ¿no? Por lo que implica, pero bueno, al final creo que siempre hay como mucha esperanza. Entonces vamos a empezar con un poquito de contexto y le doy la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. No, gracias. De hecho, fíjate que cuando vi el título del programa dije, ay, tendríamos que hacer una mirada un poco más amplia o dedicarnos como a las preocupaciones tal vez muy puntuales, ¿no? De algunas mamás y papás. Y bueno, creo que podemos hacer la combinación. Como todos ustedes saben, hay una Agenda 2030, así se llama, de la ONU, a la que diferentes organismos, países se suman, no nada más se suman, sino participaron, ¿no? Y bueno, UNICEF, que es también como esta área que ve todo el tema de los niños, las niñas y los adolescentes, pues no se queda atrás y de alguna manera nos da como un contexto un poquito más amplio, ¿no? De esto que viven las diferentes infancias. Y dice, bueno, que la violencia contra niños, niñas y adolescentes está pues en todos los países del mundo, ¿no? No nada más en unos o en otros. Puede ser física, puede ser psicológica, puede ser sexual, se puede producir en internet, en las calles, en los barrios, en las escuelas y en los hogares, ¿no? Es decir, los niños pueden estar en una situación de peligro prácticamente en cualquiera de sus ámbitos. También tienen ya muy claro que hay dentro de los niños, niñas y adolescentes son las niñas y los niños con discapacidad, aquellos que viven en situaciones de conflicto o golpeados por desastres naturales, los que podrían estar todavía en mayor vulnerabilidad. Y parte pues de todos estos esfuerzos que se hacen por entender a qué nos estamos enfrentando, hay como pues muchos datos, ¿no? No queremos allá aburrirlos con datos y datos y datos, pero sí hay como cosas muy importantes que de pronto no se nos ocurre ver, vamos a decir, a la simple mirada. Por ejemplo, en todo el mundo, una de cada tres niñas adolescentes de 15 a 19 años ha sido víctima de violencia física, emocional o sexual, ejercida por sus maridos o parejas en algún momento de sus vidas. Y 15 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años han sido víctimas de sexo forzado. Se calcula, imagínense los números, que 650 millones de niñas actualmente contrajeron matrimonio antes de sus 18 años y al menos 200 millones han sido objetos de mutilación genital femenina. En México tal vez no es un tema tanto de mutilación genital, pero sí de matrimonio infantil, para poder ir como trayendo aquello que probablemente tengamos que prevenir con más énfasis, ¿no? Otro dato y ahorita les cedo la palabra, dos datos más, en temas, por ejemplo, del trabajo infantil, ¿no? Se calcula que 152 millones de niños, niñas y adolescentes participan en trabajo infantil y de ellos la mitad prácticamente en trabajos peligrosos. Otros se ocupan de labores ocultas en el hogar y en empresas familiares, por lo tanto no se contabilizan sistemáticamente en las estadísticas, ¿no? Y la violencia contra niños, niñas, adolescentes, acceso a la justicia y a la identidad jurídica, como este tratamiento de no persona que a veces damos a los niños, es como violaciones graves, ¿no? Sobre todo aquellos niños que viven en conflictos armados, van a decir, ay, México sí o no. Bueno, tenemos un mundo de desplazamiento, de flujos migratorios, especialmente en algunos estados de la República Mexicana, donde hay niños también que emigran en situación de soledad, ¿no? O de aislamiento. Y fíjense cómo la mitad de todos estos cosas tiene que ver con fuerzas armadas, grupos armados, temas gubernamentales. Es decir, hay como toda una cuestión de cosas que se unen, no nada más al estos depredadores que podríamos identificar muy claramente, sino a un contexto mucho más amplio en el que no hemos hecho el trabajo para cuidar a niños, niñas y adolescentes.
Así es, qué buena introducción. No hemos hecho el trabajo en todo el contexto en el que estamos para poder cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y tal vez sería bueno que aclaráramos que cuando vamos a hablar de niños y niñas hoy vamos a hablar de personas menores a 18 años, como lo tiene determinado la UNICEF. Y fíjate que todos los datos que nos compartías, Clau, me hicieron pensar justamente en cómo los niños están expuestos siempre a ser posibles víctimas de violencia. Y una de las violencias de la cual vamos a hablar hoy mucho en el programa, pues es justamente la violencia sexual, el abuso sexual. Entonces, creo que sería oportuno empezar definiendo qué es un abuso sexual infantil, y justamente un abuso sexual es una relación de desigualdad en términos de poder, madurez y edad. Me gustaría empezar por ahí, ¿no? Y dentro del abuso sexual de los niños, algo de lo que vamos a hablar también mucho el día de hoy es justamente de las personas que tienden a abusar a los niños, como dar algunos tips. Si bien no hay un perfil como tal de un abusador, sí hay muchos datos, ¿no? Otra vez hablando de datos, y que nos arrojan cuáles serían como las características de una persona que podría abusar de niños. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir o si empiezo Eh, arrojando eso. Pues Las nada más cosas. para como contextualizar también un poquito, fíjense cómo de pronto puede pasar como algo invisible, ¿no? Es decir, te dicen que aproximadamente la mitad de los niños y niñas del mundo de 15 años o menos son objeto de prácticas de disciplina física en el ámbito doméstico y son víctimas de agresiones psicológicas y castigos físicos de manera regular. ¿Por qué lo menciono cuando ya Erin está entrando al tema sexual? Porque de pronto tendemos a normalizar, ¿no? Así se educa a los niños, así se trata. El niño tiene como si fuera propiedad de y no como un sujeto de derechos. Entonces hay que tener como mucho cuidado porque se dice que al menos 5% de las mujeres jóvenes han comunicado haber sufrido violencia sexual durante su infancia. Es un mundo brutal y de ellos a la gran mayoría no se les cree, no se les escucha, porque casi siempre hay ese adulto que es cercano, ligado alrededor del ámbito familiar, ¿no? Imagínense que además es un niño o una niña en situación de pobreza, que probablemente no tenga un acta de nacimiento, o que esté en un momento en un espacio de desplazamiento o de migración, o niños que trabajan en el campo, ¿no? Estos trabajos familiares no visibilizados, no sistematizados, no metidos en estadística. Si la posibilidad de que estos números pues les he dado todavía sea mayor, es muy amplia por eso, por el tratamiento de una persona a la infancia. Sí, sí. Muchas gracias por esta información. Una disculpa que llegué un poquito tarde. Buenos días a todas y a todos. Aquí estamos, acudiendo y me quedo pensando en esto que dices y de cómo justamente en ello radica la gravedad. El tema muy importante del abuso, más que el hecho de que suceda o que no suceda, que por supuesto que lo ideal es que no suceda, pero lo más grave aún es que suceda y que el niño o el adolescente se quede solo durante muchos años con todas esas consecuencias que derivan del acto en sí, pero sobre todo del tiempo que pasa en cómo afecta el desarrollo psicosexual. Y entonces lo muy desafortunado es que no se atiende a tiempo, no se le protege a tiempo y vienen a salir estas historias hasta la edad adulta, como dices, porque o no se les cree o muchas veces ellos mismos pues no sienten la confianza de conversarlo con alguien. Y creo que ahí esa es una parte muy importante, porque nos asusta mucho pensar en identificar inclusive a un niño que está siendo víctima de abuso sexual. Y a veces por eso es que aunque los familiares pueden ver ahí algún dato, algún signo, la angustia nos hace no poderlo ver, no poderlo abordar. ¿Qué voy a hacer si lo identifico? Entonces creo que ahí es súper importante que sí tengamos en mente pues este tema que vamos a estar compartiendo de los predadores, pero mucho la observación de los niños, la confianza con los familiares, ¿no? Que podamos, si ya sucedió, saber qué hacer, por dónde ir, creerles, identificarlo, que podamos quitar de en medio como esta parte de vergüenza, de secreto, ¿no? Porque si
bien es un acto que lastima, no es un acto irreparable en el sentido de poder realmente acompañar a los niños y que ellos puedan tener una infancia y un desarrollo sin una afectación. De repente pensamos que es un acto que ya no tiene, digamos, reparación o que es como que lo peor de lo peor. No es en sí el acto, que sí, es un acto que lastima y que puede dejar consecuencias muy serias y que no tendría que pasar a ningún niño. Y que lo muy, muy importante es que lo identifiquemos, que no vuelva a pasar, protegerlos y ayudarlos con las consecuencias que esté teniendo y entonces podemos lograr que ellos tengan un desarrollo sano y que puedan tener unos vínculos suficientemente fuertes con sus cuidadores para que sepan que pueden ser acompañados ante cualquier circunstancia, incluida esta. Importante es justamente la observación, ¿no? Uno de los indicadores principales de cuando un niño está sufriendo un abuso es que tenga un cambio drástico en su comportamiento y una conducta sexualizada. Creo que es muy importante distinguir entre lo que podría ser una exploración sexual propia del desarrollo en los niños, que está basada en tener curiosidad por las partes del cuerpo del otro, y cuando es una conducta sexualizada que no tiene nada que ver con la edad. Creo que estas dos pautas, el cambio conductual drástico de los niños y las conductas sexualizadas, serían como los indicadores principales que nos podrían hablar de un abuso. También es importante mencionar que muchas veces cuando los niños tienen un cambio conductual drástico, puede ser debido a otros problemas, no necesariamente un abuso sexual, pero lo difícil de determinar si hubo un abuso o no es justamente partir de esta primordial observación. Y bueno, una vez que observamos estas dos cosas, creo que el reto más importante es que la mayoría de los abusos pasan siempre en un círculo cercano al niño, siempre. Siempre quien abusa de los niños, desafortunadamente, son los padres, los padrastros, los abuelos, los tíos, algún maestro, algún tipo de coach, algún líder espiritual. Y ahorita que estaba justamente pensando en los líderes espirituales, me vino a la mente esta noticia que probablemente muchas personas vimos, que fue la del Dalai Lama, ¿no? Y entre comentarios y todo, a veces como que es muy difícil poder creer que un líder espiritual tan respetado que ha hecho cosas buenas pueda, por ejemplo, tener conductas de abuso a un niño. También hay que hablar que los abusos sexuales a los niños no siempre son un acto agresivo o violento. Muchas veces el abusador empieza a poner, primero que nada, hay un proceso del cual hablaremos más adelante, que se llama grooming, que es ganar la confianza del niño y de su familia. Entonces, el niño muchas veces no va a ver a la persona que es un abusador como alguien violento ni se va a sentir como mal alrededor de él. Segundo, muchas veces los abusadores van a hacer como una especie de juego para poder abusar a los niños. Entonces, creo que lo más difícil justamente es observar qué está pasando con nuestros niños siempre y notar si hay algún cambio drástico. Y segundo, trabajar en un proceso de aceptación en donde probablemente la persona que pudo haber abusado es una persona cercana a nosotros y a nuestros niños. Erin, a mí me gustaría, mencionaste algo importante, ¿no? Que en el cambio del comportamiento del niño, y creo que una duda muy común, ¿no? Y sobre todo para papás primerizos, ¿cuáles serían las conductas sexualizadas normales y cuáles no? Digo, independientemente del cambio del comportamiento del niño cuando sospechamos de un abuso, ¿qué es lo que se ve en los niños? Sí, qué buena pregunta. Bueno, ¿cuáles son las conductas normales y cuáles no? Primero que nada hay que pensar que los niños tienen genitales y tienen una curiosidad natural por explorar sus genitales, pero es una curiosidad inocente, es una curiosidad basada en entender cómo funciona su cuerpo o cómo podría funcionar el cuerpo del otro. Y es una curiosidad tan inocente que nunca es hecha en secreto, ni tampoco es realizada con vergüenza, a menos de que los padres hayan influido en que el niño tenga vergüenza, ni tampoco es una conducta que no corresponde a la edad. Ejemplo, que un niño de 3, 4 años toque sus genitales y los esté tocando podría ser algo normal,
Que un niño esté jugando con otro niño a sus 4 años, hacerle sexo oral, no sería una conducta normal. No sé si pude como explicarlo bien en qué sería normal o no. O sea, Creo digamos que imitan, o sea, que los niños imitarían como lo que hace su abusador con ellos, algo así. exactamente, y muchas veces también hay que hablar de que los niños que son abusados por otros niños, y desafortunadamente el niño que es como el abusador probablemente también fue víctima de otro niño que lo abusó o de un adulto, que es lo más fuerte dentro de este terreno y por eso creo que es tan importante hablarlo, porque además es algo muy común. Creo que el año pasado que hicimos un Coffee Brain del mismo tema, Kitsia, tú nos compartiste que México es uno de los lugares números 1 en abuso sexual infantil. Entonces, pues sí, creo que esta parte de determinar qué es normal y qué no es normal es súper mega importante. Sí, ahí, bueno, yo agregaría que para hacer esta evaluación es súper importante cada caso en particular. Ujú. O sea, hay ahí como unas guías respecto, por ejemplo, de los juegos sexuales entre los niños. Si son niños de una edad similar, con una capacidad intelectual similar, en una igualdad de poderes, bueno, pueden ser exploraciones que consentidas y realmente normales para los dos. Sin embargo, cuando ya se siente ahí una diferencia, cuando hay una edad mayor a 5 años entre uno y otro, cuando ya hay un tema de sentirse obligado, presionado, amenazado, ¿no? Entonces, son situaciones particulares que tiene uno que ir acompañándolos. Estamos en una época muy sexualizada, o sea, en el sentido de que tenemos estímulos en la tele, en las calles, ¿no? Entonces los niños están expuestos a estas imágenes que antes no sucedían y eso hace que se vaya haciendo una sexualización desde más temprana edad. Entonces creo que ahí es sobre todo el irlos acompañando de acuerdo a lo que cada uno va necesitando para que no se conviertan en sexualizaciones traumáticas, es decir, que el niño tenga un estímulo demasiado grande para la edad, demasiado difícil de procesar y que pueda irlo integrando dentro de su experiencia y hacer una construcción del concepto de la vivencia de la sexualidad como algo normal, como algo placentero, como una demostración de amor y no como una moneda de intercambio, porque muchas veces cuando se dan sexualizaciones traumáticas por cuestiones de abuso, ellos llegan a conceptualizar la sexualidad como a cambio de atención, como a cambio, como si fuera una cosa, o sea, se dan ahí con muchas distorsiones. Eh, Súper importantes son como los cambios abruptos, ¿no? O sea, de repente tú empiezas a escuchar que el niño empieza a decir palabras que generalmente no se dicen, o sea, que él no decía y que en el ambiente familiar no se dicen. Entonces, así desde una palabra que uno escucha y dice, bueno, esa es nueva y qué me hace sentir a mí como papá y empezar a explorar de dónde viene, a observar la reacción del niño cuando uno le pregunta. Ahí la dificultad de hacer eso es que si yo empiezo a sospechar algo, me voy a preocupar y entonces nos vamos a bloquear todos y eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Lo mismo en los juegos, ¿no? Con los muñecos, como dices, se empiezan a recrear. Ahí es donde los niños manejan las situaciones difíciles y entonces empiezo a ver que hay unos tipos de juegos que antes no estaban, entonces, y que tienen que ver con conductas sexuales, ¿no? Ahí es donde los papás tienen que ir viendo que no haya como estos saltos tan violentos, sino que vaya siendo un proceso y de ir explorando con mucha confianza qué es lo que el niño realmente está viviendo para irlo acompañando, porque, bueno, el tema de abuso no es solamente tema de tocamientos ni de penetración, o sea, no solamente en ese contexto se dan los abusos, el simple hecho de exponer a un niño a imágenes, a lo mejor de pornografías o inadecuadas para la edad, eso ya es una conducta abusiva y bueno, ahí podemos como y estamos, o sea, rodeados y creo que es una situación que es súper común y que qué bueno que le estamos como perdiendo el miedo en ese sentido, porque lo importante es que no se queden solos con eso. Adelante, Clau.
Un poquito en esta parte, yo estoy recordando de un artículo que se llamaba en inglés como La vergüenza de quién es o a quién le toca, ¿no? Shame on who, así le llamaron. Y el planteamiento es que a veces los niños también pueden, los niños y las niñas sentirse culpables, ¿no? Se quedan atrapados como en esas conspiraciones del silencio y del secreto. Y cuando logran abrir el tema, porque hay un porcentaje altísimo que no lo abre, y ya no digamos que llegue a instancias legales, ¿no? Eh, Muchas veces se nos olvida que hay un niño o una niña que sufrió algún abuso ante el desorden que se puede generar en los adultos en cuestión, porque, como bien decía Erin, siempre se trata de alguien muy cercano. Yo en algún momento escuché en Quintana Roo que un porcentaje altísimo, pero altísimo, era la figura del padrastro. Eh, no se nos puede olvidar que independientemente de los asuntos que tengamos que atender en el mundo del adulto, a veces los niños y las niñas llegan a decir, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? Ahora ya todos se pelearon por mi culpa. Y aquí no hay culpa de nadie más que del adulto o aquella persona con una diferencia de edad suficiente acorde con las guías que abusó de un menor. Eso creo que me parece como muy importante porque después lo que vamos también a ver, y pueden ser parte de las sintomatologías, ya les van algunos datos una vez más, se calcula que entre el 10 y el 20% de niños, niñas y adolescentes pueden cursar con algún problema de salud mental. Siempre, desde hace décadas, el suicidio es la tercera o la segunda causa de muerte, dependiendo de qué grado de jóvenes, entre los 15 a los 19, hasta el 2022 era la tercera causa, ¿no? La presencia de abusos, descuido y otras adversidades durante la infancia son algunos de los principales factores responsables de los malos resultados en salud mental. Como decía Lupita, es hasta a veces la vida adulta que empezamos a conocer y a saber qué fue lo que pasó, y el porcentaje de adultos en consulta que refieren algún abuso en su infancia o adolescencia es altísimo, ¿no? Pero además se calcula que alrededor del 75% de la población no recibe tratamiento en temas de salud mental. Ya les decía yo que el tema de género es un tema que afecta sí o sí más a las niñas, eh, pero también hay una encuesta reciente entre niños y jóvenes que afirmaron haber sufrido acoso y abuso en línea. Aquí no podemos dejar como cada vez escuchamos más, ¿no? Eh, descubrió una red de pederastas en línea, o como ese tipo de cosas que de pronto las autoridades en las policías y demás logran desarticular. Pero de estos niños que sufren algo en línea, 1 de cada 4 dijo sentir inseguridad física como resultado, es decir, su ambiente real, de la vida real, ya no el virtual, también se ve afectado. Y en comparación con sus iguales heterosexuales de la misma edad, niños y niñas que están eh, eh, en la comunidad LGBTQ y más, están expuestos a un riesgo de mayor violencia interpersonal, muchísimo más grave los acosos y hostigamientos, especialmente en el entorno escolar. Es decir, una vez más, los entornos más cercanos de las niñas, niños y adolescentes son probablemente los más peligrosos. Adelante. Así es, son siempre los más peligrosos, ¿no? Tanto la escuela, que es el segundo núcleo donde están los niños, como la familia, desafortunadamente. Y bueno, yo estaba ahorita checando unos datos de investigación de Cheburúa y Gurricoecheverría, que son 2 autores españoles buenísimos especializados en violencia, y ellos hicieron mucha investigación sobre el tema y dicen que el abuso sexual infantil oscila entre 15 al 30%. O sea, sí significa que entre 1,5 niños a 3 sufren de abuso sexual, desafortunadamente. Y también algo que quería decir que es bien importante es que niñas y niños casi por igual sufren de abuso sexual. O sea, como que muchas veces tenemos esta idea de que las niñas van a ser más propensas a ser abusadas sexualmente, y no es cierto. Van casi por igual entre niños y niñas. Me gustaría también un poco regresar a hablar, por ejemplo, de los tipos de abuso que los tocó Lupita, que no necesariamente tienen que ver con un abuso en donde implique tocar el cuerpo. Y aquí tengo algunos ejemplos. Unos, como bien dijo Lupita, son enseñar imágenes, ¿no? Como pornografía, algún tipo de contenido no apto para niños,
Otro podría ser exhibicionismo de los genitales como tal, un adulto enseñándole sus genitales a un niño. Otro podría ser, por ejemplo, tener relatos sexuales como de historias, como contar cuentos o lo que sea hacia los niños que tengan que ver con algo sexual. No necesariamente un abuso sexual tiene que ver con penetración, para nada. Muchas veces pueden ser tocamientos en donde el niño sienta incómodo en el cuerpo. No necesariamente son tocamientos tampoco en los genitales, pueden ser también tocamientos en los brazos, en las piernas. Y puede ser también masturbación. Y bueno, creo que esto es súper importante de hablar porque muchas veces tenemos como esta idea, como decía al principio, de que el abuso sexual es algo muy violento. Y la verdad es que no necesariamente es violento, muchas veces es algo como un juego y tiene que ver esto también mucho por algo que se llama grooming. Entonces, quería yo como platicarles un poco de en qué consiste el grooming. Grooming, que estoy intentando a ver si alguien me puede echar la mano de encontrar la palabra en español, es un término que comúnmente se habla para definir este proceso en donde un abusador empieza como a envolver al niño y a su familia para que empiecen a confiar en él, ¿no? Grooming literalmente en inglés creo que se refiere justamente como a acicalar. Por ahí, Kitsia, te veo diciendo una palabra. Ah, seducción, ok. Sí, como a seducir, pero bueno, en inglés tal cual sería como acicalar o algo así, como, o peinar a un niño. Entonces, este proceso es súper común en los abusadores. Y muchas veces este grooming, la primera etapa que hacen los abusadores al hacer grooming es en identificar pues a la víctima, ¿no? Y empezar a identificar, exactamente, identificarla e irla preparando para que tenga confianza y después desafortunadamente abusar de ella. Entonces, al identificar al niño o a la niña, lo que hacen es justamente empezar a ver cuáles serían los puntos por los cuales podrían ser una posible víctima. Uno de estos puntos fueron los que mencionó Claudia, ¿no? A lo mejor los niños sufren de alguna discapacidad. Muchas veces también los niños pueden ser una víctima porque son niños que están solos o que no tienen suficiente supervisión de los papás. Muchas veces pueden ser niños que tengan un contexto de pobreza, en donde el hecho de darles regalos o cuestiones que les ayuden a sobrellevar la pobreza los va a ir envolviendo. Entonces es como este proceso en donde el abusador se va ganando la confianza tanto del niño como del padre para establecer un vínculo e irlo preparando para el abuso. Por aquí veo que Monique nos está diciendo algo que dice que... Ah, esto es buenísimo. Bueno, lo voy a leer como tal, pero dice Mónica aquí que no necesariamente que grooming, por ejemplo, puede ser que un profesor, no sé, por ejemplo, el profesor de natación se hace muy amigo de la familia, se va ganando la confianza de todos para comenzar a abusar al niño. Así es. Desafortunadamente, los abusadores están en contextos que son más propensos a convivir con niños. Y justamente son como personas que que están muy atentas a conseguir la atención de los niños y de sus papás, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser una persona que se va a ofrecer, por ejemplo, a llevar al niño a la clase de no sé qué, se va a ofrecer a darles clases extras de algo, se va a ofrecer a ir por el niño a la escuela, o sea, siempre va a buscar maneras de convivir con los niños y si es posible, tenerlos en un contexto donde se encuentren solo él como abusador, hablando de adultos, y el niño. Entonces, sí es un tema muy, muy feo para todos, pero muy real y muy común, porque muchas veces los abusadores nos hacen confundir las buenas intenciones de cualquier persona. O sea, no necesariamente un adulto que quiere convivir con niños o a lo mejor jugar con niños va a ser un abusador, pero un abusador generalmente de niños sí lo va a ser. Otro dato importante
Por ejemplo, Deja nada pensando más también. ahí mencionar algo rapidito, Claro, ahorita, claro. porque esto a lo mejor como tú lo estás planteando, sí nos pondría como una alerta, ¿no? De que empieces a observar. El tema difícil es que eso se da después de que ya hay una relación de confianza en la que cómo vas a, o sea, yo soy tu amigo, de tu amiga, de la familia de tantos años, o sea, pero hasta pensarlo lo hace sentir a uno mal, o sea, ¿cómo vas a pensar siquiera, ¿no? Claro que súper quiere a tu hijo como si fuera suyo y ni siquiera hasta pena te da pensar que pudieras tener otra intención. O sea, esto se da, pero ya en un contexto donde la confianza está establecida. Y esa es la parte bien difícil, que muchas veces por eso a los niños no se les cree. O sea, ¿cómo crees que esta persona que la queremos tanto, es tu tío, es nuestro amigo toda la vida? Es hasta imposible casi de pensar, ¿no? O sea, no se da así de que al principio, si alguien se está ofreciendo a llevar a tu hijo, si se da en un contexto inicial, pues yo creo que sí desconfiarías y dirías, no, espérame, ¿no? Pero se da en un ambiente en el que la confianza ya está establecida. Exactamente, y el abusador fue preparando todo este terreno para que pudiera llegar el momento oportuno de hacerlo. Y justamente lo difícil es lo que tú dices, que son personas que muchas veces también van a ser vistas como intachables, ¿no? Como lo que mencionaba hace rato de los líderes espirituales. ¿Cuántos casos no hemos escuchado en las noticias? Por ejemplo, en cualquier religión. Ahorita hablamos del Dalai Lama, pero estaba yo también pensando en Marcial Maciel, de los Legionarios de Cristo. Y así podríamos aventarnos a hablar de 20,000 personas que abusan de niños y que justamente son personas que son incluso hasta admiradas, respetadas y que pertenecen a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros amigos. Qué terrible todo este escenario, ¿no? Que lo vivimos día a día. Y ahorita mencionas, Erin, como personas respetables, honorables, y lo más triste es que también son los mismos padres, la mamá, los mismos miembros de la familia, los hermanos un poquito mayores, en donde se presenta todo esto y, como mencionaba Lupita, exactamente lo más duro es los estragos que te deja esto, ya no el hecho, sino todos los estragos emocionales que se quedan en tu estructura, cómo se va deteriorando tu manera de responder al mundo, la inseguridad, la culpa que cargan. Y precisamente, de verdad que es bien fuerte porque a la consulta es un gran porcentaje de las personas que llegan lo que hay atrás de trastornos, de dificultades, son abusos. Y cuando se me fue el internet, ¿no? Creo que a lo mejor ya está fuera de lugar, no sé si lo mencionaron, ¿no? Que medio daban una pincelada, que el abuso infantil es de todo tipo, desde el psicológico, desde que reciben bullying, cuando están abandonados emocionalmente, ¿no? Que puede ser una madre presente, pero ausente de las necesidades emocionales del chiquito que no conecta, y eso viene siendo un abuso. Le decimos violencia y la violencia es abuso, abuso en diferentes situaciones, un maltrato, el que los pongan a trabajar chiquitos, el que los pongan a hacer cosas que no corresponden a su edad, cuando toman un rol que no les corresponde, cuando están bajo cuidadores que pueden tener una depresión muy grande, otro tipo de enfermedad mental, un entorno no seguro. Toda la negligencia, todo eso es abuso y afecta. El psicológico, el abuso físico, ¿no? Y obviamente el más fuerte que engloba todo es el abuso sexual infantil. Pero todo es abuso, que podemos no identificarlo. Y sí, va dañando mucho la manera en que va desarrollándose el chiquito eh, en cuanto a su salud mental. Creo que también es importante mencionar que en algunos temas de abuso, yo estoy recordando, ¿no? Una paciente hace ya muchos años que ella decía, es que mi mamá sabía y no hizo nada, ¿no? Un poco esto es lo que pasa en el acoso también, donde hay un testigo que es omiso, ¿no? Dice, al contrario, eventualmente yo me di cuenta que los días de quincena y para garantizar que mi papá le diera el sobre de la quincena, me dejaba sola en la casa.
y era un papá que la obligaba a circular desnuda por la casa. Nunca la tocó, pero eso es abuso. Entonces también como mencionar que de pronto los niños, las niñas y los adolescentes pueden sentirse más atrapados porque de alguna manera se sabe que alguien sabe y que no los están ayudando. Cuando se llegan a animar a hablar, no les creen muchas veces. Y eso es todavía más terrible, ¿no? Y en el caso aquí de los padres, y sobre todo recargan emocionalmente en la mamá, como la persona que me debería de proteger más no me defiende, ¿no? Esa es como la situación emocional en este caso. Y como esos hay muchos, Claudia, efectivamente, que parecía normalizado, ¿no? Pues no le está haciendo nada, no, camina encueradita, pero afecta mucho. Sí, o esta realidad espantosa en donde muchas veces incluso se responsabiliza a los niños, ¿no? Sobre todo cuando son adolescentes, de que ellos provocaron el abuso, ¿no? Eso suena bien grave y suena como que no pasa, pero pasa muy seguido, ¿no? De, bueno, es que tú te le acercaste al tío y te le subiste en las piernas. No, bueno, es que tú te pusiste tal ropa. No, bueno, es que tú lo invitaste a la clase de natación. Cosas que no tienen nada que ver con los niños y que además se vuelve un rechazo incluso al niño cuando habla. Algo importante que quería mencionar también es que los mismos autores de los que les he platicado en este Coffee Brain hacen medido en una investigación la tasa de niños que mienten, ¿no? Porque muchas veces se cree que los niños mienten cuando hablan de un abuso y menos del 6% mienten sobre abusos. Eso quiere decir que el 94% de los niños que hablan de un abuso están diciendo la verdad. Y muchas veces no van a decir exactamente qué les pasó porque van a sentir vergüenza, porque van a sentir culpa, porque los niños entienden cuál es el papel de esa persona dentro de su círculo social. Entonces hay que poner mucha atención y hay que validar la voz y los derechos del niño. Hace rato, Clau, que hablabas mucho de derechos del niño, y estaba pensando que los derechos del niño tienen 33 años, 1989. Hace 33 años se les da a veces voz a los niños. Es algo como muy nuevo, sorprendentemente, ¿no? Y esto que dices es súper importante porque lo primero es se les cree de entrada y de ahí averiguamos y vemos qué está pasando, pero siempre se les cree y se les ayuda. Y ahí me quedo pensando como en todo lo que a lo mejor movemos en quienes nos escuchan, ¿no? Porque a veces uno tiene ahí como situaciones y de repente darte cuenta que esa situación te hace un clic de que qué susto, porque decirte a ti mismo, uy, esto sí, o sea, tengo un abuso y yo no lo había, ¿no? Visto, no lo había identificado y de repente me estoy dando cuenta que esto que pasaba me genera, pues hay un movimiento y es súper, súper importante que uno se acompañe, o sea, si por ahí algo me está haciendo clic, si por ahí algo me está moviendo, me está angustiando, me está generando algún movimiento, pues que sí busquemos a alguien que nos pueda ayudar a explorarlo ya en lo individual, que no nos quedemos solos con estas situaciones, porque pues ahí hay muchos temas en el inconsciente, pues que uno no puede, digamos, navegar solo por estas aguas, o sea, son situaciones muy dolorosas. El dolor nos detona reacciones que uno no puede comprender muchas veces, entonces sí, que si por ahí a alguien se le está detonando algo, busque ayuda con algún terapeuta de su confianza, eh, si es que no es algo que se pueda hablar con cualquier persona, ¿no? Porque son temas que todavía tienen estigma, que todavía tienen tabú y que, bueno, obviamente uno no sabe si es adecuado compartir con quién qué, pero pues con un terapeuta de confianza sí puede uno pues sentarse y seguir conversando, explorando si por ahí hubo algo para ahora sí irlo sanando, para que no sea algo que esté ahí, que si por ahí se nos movió alguna herida, podamos irla atendiendo ya de una forma consciente. Esto es como también de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Como decía Ari, el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es muy reciente en nuestra historia.
vamos a decir que se materializa de formas distintas en los distintos países, a veces en el mismo país de manera diferente, acorde con usos y costumbres. Y miren que México es como un crisol de diferencias, pero también es un elemento central, ¿no? De cómo por ahí los japoneses creo que son los que dicen que los niños y las niñas son de todos, de cómo visualizamos como el mínimo moral el cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes, pero a lo que tenemos que aspirar como sociedad, ¿no? Y hay suficientes ya, vamos a decir, instituciones, convenciones, reglamentos, guías, es decir, y México suscribe, ¿no? De hecho, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, está la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por mencionarles algunos, ¿no? Porque todos estos tienen capítulos para los niños. La Convención sobre los Derechos de los Niños como tal, casi siempre son como de los documentos más firmados, ¿no? Más firmados, pero de eso a que se traduzca en una política pública, eso es otro tema. Y muy importante es que, por eso les decía, el sí de lo general a lo particular, pero también de lo particular a lo general. Prácticamente donde leas te dicen, es vital que a nivel de la familia, de la pareja, de la sociedad más pequeña, de las comunidades, de los centros escolares, de los centros comunitarios, que creemos como este espacio de seguridad para los niños y las niñas, no nada más desde lo general a lo particular, sino también de lo particular a lo general, porque la vida de los niños y las niñas se construye en el día a día, dentro del ámbito familiar, en su ambiente comunitario, en su escuela. Entonces, voltear a ver usos y costumbres, formas de relacionarnos en el día a día, es probablemente lo que pueda construir o dar sentido a todas estas políticas que vienen como de lo grande a lo chiquito, pero que no acaban de concretarse. Estaba yo también pensando como en los factores de protección para los niños, ¿no? ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Bueno, primero que nada, creo que un factor de protección es tener una buena convivencia con el niño y ser parte del mundo del niño. Segundo, fundamental, dar educación sexual temprana, desde que los niños pueden hablar, desde que tienen 2, 3 años. Y la educación sexual no implica hablar de qué es una relación sexual como tal, implica de enseñarle a los niños cuál es su cuerpo, cómo se llaman con sus nombres correspondientes las partes del cuerpo, explicarle que nadie puede tocar su cuerpo, ni que tampoco el niño puede tocar el cuerpo del otro. Creo que es muy importante darle educación sexual a los niños para protegerlos y también darles un núcleo en donde se sientan protegidos, escuchados y validados para que tengan la confianza de pedir ayuda o hablar. Y en ese sentido, por ejemplo, cambios fundamentales en normas sociales, actitudes y comportamientos son vitales porque por ejemplo, los libros de texto gratuitos llegaron a tener probablemente los mejores capítulos, ¿no? En biología para cuarto y quinto de primaria, de verdad bien hechos, bien cuidados, con una bola de gente experta en diferentes formas de abordar la sexualidad y pasa por escuelas que engrapan ese capítulo, ¿no? No se aborda en la escuela. Y si hacemos de manera general un barrido de preguntarle a nuestros pacientes cómo supieron, cuál fue su ventana al mundo para la vida sexual, no nada más en temas de biología, anatomía, sino también de algo mucho más integral. La gran mayoría te dice, pues en la escuela, ¿no? O los amigos o las amigas, o en la escuela no, pero mis papás tampoco me hablaron. Es decir, ahí hay un tema bien central, creo yo, que nos ayudaría a proteger a niños, niñas y adolescentes si hacemos este cambio de chip y ya se sabe y está documentado, más información los protege, eh, atrasa el inicio de vida sexual activa, es decir, toman mejores decisiones, hay menos embarazos adolescentes y algo estamos haciendo muy mal porque estamos exactamente viendo todas las conductas de riesgo, ¿no? Le tenemos primeros lugares en embarazo adolescente, primeros lugares en matrimonio infantil, primeros lugares en abuso, es decir, algo no estamos haciendo bien y a mí me parece que el sistema educativo tendría que replantearse, especialmente ahora,
el cómo se va a abordar el tema de la sexualidad. Sí, 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 y creo que va de la mano junto con todo lo que aquí abordamos en cuanto al manejo de las emociones. Ahorita este comentario que pone Monique de no obligarles a darles besito a la tía, al amigo o a cualquier persona, me hace unir esto que estás diciendo, Claudia, con que estamos pasando de una educación en la que pues se dirige y hay a lo mejor una disciplina pues muy estricta y hay que hacer lo que hay que hacer, como a lo mejor mucho el deber ser me viene a la mente, ¿no? A una educación en la que se incluyan los derechos, las emociones, un manejo desde una integral, en el que el niño pueda aceptar sus emociones, sus enojos, identificarlas, decirlas, tener la confianza de que nosotros los acompañemos para que justamente, también como menciona aquí Monique, puedan ir poniendo sus límites en todos los sentidos. En todos los sentidos implica el contacto físico, en todos los sentidos implica el si yo no quiero ir a algún lugar, manejarlo de una forma asertiva en donde podamos cuidar al otro sin pasar por encima de uno. Y yo creo que eso se hace en términos de educación y de acompañar a los niños a contactar las emociones, a entender que no hay emociones malas, que todas tienen su función y que si están surgiendo son por algo y que lo que hay que hacer no es nada más sentirse uno mal porque está triste o sentirse uno mal porque está enojado o qué fea te ves o los niños no lloran. Esta parte que tiene una función, pues sí, de que lleguemos a una convivencia a lo mejor respetuosa, o sea, la intención es buena, pero la forma nos está dejando desconectados de lo que verdaderamente sentimos, de lo que verdaderamente necesitamos, porque a lo mejor lo vimos como malo, nos dijeron que estar enojado era malo, entonces, ¿cómo voy a decir que me enoja acercarme a este tío? Y cómo, o sea, se hace ahí un embrollo de educación en temas de sexualidad y que va ligado con temas de emociones, confianza, vínculos, y bueno, estamos transitando ahí de una época a otra, me parece que está muy bien, pero que en el camino pues tenemos varios retos ahí por abordar, pues porque tampoco se vale que no haya límites y que entonces se le dé carta abierta a que el niño pues exprese todo, porque ese es el otro extremo. Entonces, llegar a este punto medio creo que sí nos va a tomar un poquito de tiempo, pero creo que es muy valioso que lo estemos haciendo porque tampoco funcionaba tan bien, como dices, de repente dices, no, pero pues a mí me educaron así y así, mira qué bien estoy, y yo digo, bueno, entre sí no, porque también ve todo esto que como sociedad estamos teniendo y que viene de la educación también, que en un lado funciona muy bien y por eso lo venimos haciendo, pero en otro lado genera mucho sufrimiento y mucho malestar. Así es, y como poner la atención a pues estas emociones que a veces pueden ser como un poco drásticas, ¿no? Por ejemplo, si un niño que era generalmente tranquilo, de repente lo ves muy irritable y empieza a hacer berrinches, como pensar un poco más allá y no pensar, está siendo maleducado, está teniendo un berrinche, ¿no? O no se comporta bien, sino tal vez explorar bien y indagar y entender qué le está pasando al niño, porque es una alarma de que algo le está pasando, ¿no? Y como rescatando e intentando poner como en orden todos los puntos que hemos hablado en general sobre la mesa de este tema, me gustaría como recalcar lo siguiente. Primero que nada, para detectar un abuso sexual en nuestros niños, hay que observar un cambio conductual drástico. No siempre este cambio conductual drástico tiene que ver con un abuso sexual infantil, pero sí tiene que ver con que algo pasa. Ese sería el primer indicador. Segundo, una conducta sexualizada, no apropiada para la edad, ¿no? Tercero, también cosas espantosas, pero que son una realidad. Encontrar ropa interior de los niños con sangre o con algún tipo de secreción que no sea apropiada tampoco ni normal. Una vez que detectemos esto, pues acudir a un profesional de la salud e intentar ayudar las cosas que hay. Segundo, los abusadores son personas generalmente amables, muy amables, integradas a la sociedad, que se encuentran en nuestros círculos cercanos. Siempre va a ser alguien que conocemos generalmente. Tercero, los abusos sexuales a los niños no implican siempre un tocamiento o un escenario violento, como lo que hablamos muchas veces
no tienen nada que ver ni siquiera con tocar al otro niño, como el ejemplo que nos hablaba Clau. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría como recalcar. No sé si por ahí se me está escapando algo que alguien más quiera rescatar. Pues quisiera como los contextos y los ambientes, ¿no? Es decir, si los niños pasan el mayor tiempo en su casa y en la escuela, pues son los espacios que hay que cuidar todavía más. Es muy común escuchar en las noticias que el maestro de no sé qué, las mamás se dieron cuenta y entonces la escuela no hizo nada. Entonces tal vez como un llamado, ¿no? A los perfiles, hay algo que sí se puede hacer de lo general a lo particular, de que los niños puedan estar en un lugar seguro. La UNICEF también sacó por ahí un documento donde dice que los niños en México no viven sus hogares como lugares seguros, no viven la escuela como un lugar seguro. Para muchos la escuela es el lugar seguro si en su casa no lo es. Entonces, pues considerar como estos espacios como probablemente los que requieren más atención y cero voltear la mirada hacia el otro lado si algo sucede. En la medida en que se afronte, se resuelve y ya no se afecta a otro niño u otra niña. Después resulta que fue un niño que habló, pero entonces las mamás empezaron a hablar y entonces, o las mamás y los papás, y cuando está generando esto desde especialmente el sistema escolar, me parece que hay algo que sí tendríamos que poder hacer todos mejor. Sí, 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 que como dices, es de todos y yo diría que también tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos como adultos, porque es un tema enorme, ¿no? Y de repente creo que puede dar angustia, de repente pensar en la simple posibilidad de que esté pasando y de que es una posibilidad elevada. Pues como adultos también lo que creo que nos puede permitir no voltear hacia otro lado es ir manejando lo que nos mueve a nosotros mismos, porque no volteamos para otro lado porque querramos ser malos o porque no estemos interesados. Muchas veces lo que nos detona a voltear para otro lado es no puedo ni ver esto, es tanto el dolor que me genera. Entonces, en la medida en la que podamos ir siendo compasivos con uno mismo y ayudándonos y acompañándonos. Esto no es un tema que de ninguna forma se pueda abordar solitos en la casa, es algo que necesita una intervención profesional justamente por lo doloroso que es y por todas las implicaciones que tiene. Entonces, creo que eso es súper importante y este tipo de programas justamente es nuestra intención, que podamos ir observándolos, abordándolos, acompañándonos, teniendo herramientas para poco a poco ir cambiando estas exposiciones que se están teniendo a la sexualidad pues de una forma traumática y que no nos quedemos solos y por lo tanto los niños y los adolescentes tampoco. Sí, y también como dejar claro que cualquier niño, simplemente por el hecho de ser niño, es una posible víctima o objeto de abuso sexual infantil. La educación sexual puede ser el mayor factor de protección para prevenirlo y si llegamos a sospechar de un abuso sexual en nuestros niños, consultar a un profesional, pedir ayuda y después asegurarnos de que el niño ya no esté en ningún tipo de riesgo o peligro. Pues creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Muy buen cierre, muy buenos resúmenes. A mí no me toca agregar nada más que decir, de verdad. Todavía sigue siendo como un tema bastante difícil, que efectivamente, como ya comentaron todas, es algo que marca. Creo que hay que voltear a vernos como con mucha compasión y de verdad, si están sufriendo emocionalmente, no tengan miedo como en acercarse a un profesional de la salud y ponerlo sobre la mesa. No son espacios como seguros, donde no serán revictimizados y se les dará como el apoyo que necesitan. ¿Okay? Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Edin, Claudia, Lupita, Mercedes. Gracias, Monique, de Amazon Estrategia Digital, que hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, como Brain Mind Salud Mental. Si alguien desea contactar con alguien del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda la información en la página brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema sectas y grupos de ayuda que desayudan. Muchas gracias, hasta la próxima.